El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que enviará una iniciativa de reforma más bien, constitucional, para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos mediante el voto, como lo establecía la Constitución de 1857. Esto luego de que los ministros, usted recuerda, invalidaron la primera parte del Plan B de la reforma electoral del presidente, cuando fue la primera vez en que el Ejecutivo precisamente comienza a estas críticas, cuando fue la primera ocasión en que el Ejecutivo reacciona precisamente contra el Poder Judicial. Vamos a escuchar. Voy a enviar cuando menos tres reformas hasta ahora, pero vienen otras sociales. Voy a enviar tres reformas constitucionales. La del Poder Judicial, para que el pueblo elija a los ministros, como lo establecía la Constitución Liberal de 1857, en la época del presidente Juárez, que los ministros los elegía el pueblo. Juárez fue presidente porque era ministro de la Corte. Vamos a dar contexto a este tema. Vamos a buscar las opiniones que analicen desde diversas perspectivas la propuesta del presidente. El pueblo, la ciudadanía, ya elige de manera indirecta a los ministros. De acuerdo con la Constitución de 1917, que es la que actualmente nos rige, pocos la respetan, ¿no? O sea, ya decíamos que se la pasan por el arco del triunfo cuando se les pega la gana. Pero la Constitución dice que el presidente de la República, electo por el pueblo, es el encargado de nombrar a los ministros con la aprobación de 2/3 partes de los senadores, también electos por usted. Ahora, ¿qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación para México hoy en día? ¿Qué es la Constitución para México hoy en día? ¿Por qué es importante defender la Constitución y hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en estos momentos? Francisco Burgoa. Defender a la Suprema Corte es defender a la Constitución, es defender la división de poderes. Prácticamente estaríamos hablando que entonces el presidente de la República, si de por sí con la mayoría parlamentaria que integra Morena y sus aliados en el Congreso, ya controla al Poder Legislativo. Entonces, si el presidente insiste en llevar a la Constitución un cambio en la integración de los ministros de la Suprema Corte para que sean electos a través del voto popular, ya se estaría desnaturalizando la esencia de la impartición de justicia. Ahora, nuestra chamba en este programa es presentarle a usted todas las voces, el mayor número de perspectivas, ser neutrales, encontrarnos donde está la información sin tomar partido para que usted tome su decisión y tenga una opinión. Este tema ha generado muchas reacciones. ¿Podríamos tomar partido en serio de un lado o del otro? ¿No nos podemos encontrar en un lugar común? Mire estas opiniones que hacen contraste. Pasado el proceso electoral del 24, decidan, todavía vamos a ser diputados nosotros, decidan si quieren que 11 ministros de la Corte sean electos por el voto directo de las y los mexicanos. Claro, un proceso previo de reconocimiento a la meritocracia, a su currícula, a su formación, a su experiencia dentro del Poder Judicial. Es una ocurrencia más de este gobierno para distraer, para justificar el enojo que tiene contra la Corte. Imagínate una Corte partidista. Tú como diputado, como gobernador, pues puedes mandar al más popular, al más chistoso, como Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Pero en la Corte tú requieres mandar al más experto, al más... ¿Por qué importa esta discusión? ¿Por qué importa estar informados frente a esta polémica? El presidente en realidad lo que quiere es desmantelar toda la división de poderes y las instituciones autónomas, los equilibrios
democráticos, los contrapesos institucionales, porque simple y sencillamente le estorban, para que nadie le estorbe a él y después a su sucesor. Este tema es el corazón de nuestro Estado democrático de derechos. Cambiando la manera a que se elijan los ministros a través de un voto popular, estamos cambiando el sentido total de la dimensión de la división de poderes. E insisto, quienes más sufriríamos seríamos las minorías. Ahí están las posiciones, en los argumentos del presidente de la República, los argumentos del coordinador parlamentario en la Cámara Baja del grupo de Morena, Ignacio Mier, y ahí están las opiniones de miembros de la oposición y las opiniones de los expertos, de quienes cotidianamente trabajan con la Constitución y quienes cotidianamente tienen un contacto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dimensionar la importancia de este asunto. En el mundo hay 4 vías para acceder a un puesto en el sistema judicial. ¿Cómo es en otras partes del planeta? Bueno, ser nombrado por un poder del Estado es uno de ellos. Otro, participar en un concurso. Otro, ser electo por el pueblo. Y otro más, participar en una elección política. En Estados Unidos, los magistrados de la Corte Suprema son designados por el presidente y confirmados por el Senado. En el caso, por ejemplo, de El Salvador, son electos por la Asamblea Legislativa. ¿Qué ocurre en Bolivia? Los tribunales de justicia se integran por elección popular, mientras que en España los magistrados del Tribunal Constitucional son designados por la elección del Congreso, de los Diputados y del Senado. Eso es lo que pasa en otras partes del planeta y ya le presenté lo que pasa en México. Por supuesto, no vamos a soltar el tema y le mantendremos informado para ver qué sucede con esta polémica.